fabricación digital ha revolucionado los entornos más industriales, pero también los más artesanales. Es la idea con la que la joven empresa Nomad Technologies lanzó al mercado sus máquinas fresadoras y de corte láser para todos los públicos. Es la democratización de los medios de producción. Con estas máquinas pues pudo hacerlo sin necesidad de gastarse muchísimo dinero o de externalizar el proceso, que al final es el problema que tienen muchos de los artesanos y pymes. Hay de todo, tenemos clientes que son rotulistas, tenemos clientes que son artesanos de madera, artesanos de cuero, patronaje de telas. En Nomad Technologies diseñan herramientas para la fabricación digital, máquinas fresadoras y de corte láser antes solo al alcance de las grandes industrias. Son equipos simplificados de fácil manejo y montaje pensados para autónomos, pequeñas empresas, centros de formación o incluso para particulares. Hola Cleto, buenos días. Buenos días María, ¿qué tal? ¿Qué es la fabricación digital? Imagínate que tú tienes una foto de, por ejemplo es Morty de un programa de televisión. Lo llevas al ordenador, lo procesas, le das un código que la máquina entiende y simplemente la máquina lo transmite al material. Valdría también para fresadoras, para tornos, para impresoras 3D. La fabricación digital es todo aquello controlado por las máquinas inteligentes, en el fondo, ¿no? Y máquinas inteligentes también es lo que hacéis vosotros, además de una manera sencilla y al alcance, pues prácticamente como de todo el mundo, ¿no? Claro, efectivamente, Nomad nace de la idea de abaratar y ofrecer la fabricación digital a aquellas empresas o aquellos profesionales que no se pueden permitir equipos industriales. ¿Qué podemos hacer con vuestras máquinas? Pues infinidad de cosas. Por ejemplo, mira, ¿ves? Esto es un puzzle que está cortado con nuestra máquina simplemente sobre una plancha de pino. Esto es un trozo de felpudo, por ejemplo, de un cliente que quería probar si podíamos grabar. Esto es cuero, en el cuero queda muy bonito. Estos son materiales sintéticos, se pueden cortar. Esto nos lo pidió una ortopedia que se dedicaba a hacer pues sillas de ruedas, prótesis, y con estas máquinas pues pudo hacerlo sin necesidad de gastarse muchísimo dinero o de externalizar el proceso, que al final es el problema que tienen muchos de los artesanos y pymes. Si tú tienes tiradas de 100, externalizarlo te sale muy caro, te compras una máquina de estas y enseguida lo tienes amortizado. Samuel, vosotros aquí os encargáis de todo el proceso productivo, digamos, desde el diseño al montaje e incluso la fabricación de ciertos componentes de vuestras máquinas, ¿verdad? Desde el primer momento queríamos tener control de cada parte de ellas porque es la única manera de saber realmente qué producto tienes, ¿no? Entonces eso se nota, por ejemplo, en la electrónica de las máquinas, las placas que las diseñamos aquí. Y estas placas van a ser, digamos, el cerebro que va a dar instrucciones a la máquina sobre cómo comportarse, más o menos, ¿no? Exactamente, mira, aquí tenemos una. Esto sería lo mismo que las placas base de los ordenadores. Aquí tendríamos todos los componentes que manejan las diferentes partes de la máquina. En qué momento se tiene que mover un motor, en qué momento se tiene que encender o apagar el láser para que el resultado sea el que queremos. Se manda a fabricar lo que es la base de la placa, que eso lo tiene que hacer una empresa especializada, y cuando nos llega sin componentes. Y nosotros aquí los fabricamos, los soldamos. ¿Qué materiales corta vuestro láser, por ejemplo? Es muy versátil y puede cortar muchos materiales, pero está especialmente pensado para materiales orgánicos, tipo cuero, madera, incluso algunos plásticos también se podría. Bueno, ahora te voy a presentar a mi socio Alfonso, que es con quien empecé este proyecto. ¿Qué tal, Alfonso? Te va a contar un poco, te dejo con él, ¿de acuerdo? Vale, pues cuéntame cómo empezasteis con todo esto. Bueno, esto comenzó hace 2 años y medio. Samuel y yo nos conocemos del mundo de la impresión 3D y vimos que el mundillo del láser nos llamaba mucho la atención. Al principio yo me hice una máquina, yo soy diseñador industrial, entonces me hice una máquina diseñada por mí, pero electrónicamente le quedaban algunos detalles por pulir. Se la dejé unos días y recuerdo que su llamada: tío, me encanta esta máquina, quiero una para mí. Al principio empezó como un juego, pero llegado a cierto momento nos dimos cuenta que ¿por qué no hacerlo en nuestro trabajo? Siempre con máquinas muy sencillas de utilizar, que no les intimidasen a los clientes, que eran generalmente artesanos o gente acostumbrada al taller, que con la informática se llevan porque les toca llevarse, pero no se sienten demasiado cómodos. Me gusta esta empresa porque es un ejemplo de emprendimiento, de retención del talento en la comunidad. Al principio, cuando te planteas hacer una empresa, estás muy perdido, no sabes a quién acudir,
y a través de AD 2020 nos guiaron en este principio del camino. De 2 habéis pasado a ser una pequeña familia, ¿no? Exactamente, ahora somos 8 miembros, esperamos en breve ampliar la familia y siempre con pies de plomo y buena planificación. Te he traído a la carpintería de Miguel Ontoria, que es un cliente nuestro que ha transformado un poco la manera en cómo funciona su taller, abriendo nuevas líneas de negocio gracias a nuestras máquinas. Te voy a presentar a Nacho, que es el hijo de Miguel, que es el que hace moverse nuestras máquinas. ¿Qué tal? Nacho, cuéntame, ¿cómo han cambiado estas máquinas vuestro día a día, el trabajo en la carpintería? Teníamos que hacer un montón de piezas seriadas. Ya cuando empiezas a cambiar de trabajo y un poco empieza a evolucionar la empresa, pues necesitamos algo que fuera más rápido y que no tuviéramos que estar tan pendiente de ello, pero a la vez que fuera algo sencillo. Porque, por ejemplo, fácil. esto que está haciendo ahora la máquina, ¿cómo lo haríais antes? Pues esto sería unos cortes que serían las asas de una bandeja y tendríamos que estar o a mano, que sería mucho más peligroso, o con una máquina metiendo la herramienta dentro, cerrándola, cortando, abriéndola, sacándola, y a lo mejor en lo que la máquina puede llegar a hacer 10, a mano se hace una, aparte de que es mucho más peligroso, claro. ¿Y con el láser qué tipo de trabajos hacéis, Nacho? Vale, pues nosotros compramos por primera vez este láser pequeño para hacer unos grabados para una empresa grande. Entonces necesitaba unas bandejas para sus productos y el logo iba adelante. Buscamos maneras de grabarlo con fuego, tal, y luego intentamos buscar gente que se dedica a ello y lo hace, pero realmente no nos salía a renta, o sea, Claro. nos salía mucho mejor comprar la máquina, aprender. Claro, y fuiste tú quien convenció a tu padre para hacerse con las máquinas, ¿a que Bueno, sí? estaban medio convencidos y nada, un día llegaron a casa con la máquina y al día siguiente ya estábamos con ello funcionando. O sea que fundamentalmente tenéis 2 modelos de herramientas. Sí, ahora mismo estamos fabricando, habéis llegado en un momento muy especial porque estamos pasando de lo que estábamos haciendo a lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, los últimos 2 años y medio hemos estado fabricando estas fresadoras, que son las Fox, pero hemos detectado que se podían hacer ciertas mejoras. Por ejemplo, estos perfiles veis aquí que son un poquito más delgaditos y estos, sin embargo, están diseñados por nuestros ingenieros mecánicos, están instruidos especialmente para nosotros. El eje Z, donde está trabajando ahora mismo Samuel, es completamente distinto. ¿El eje Z cuál es? El eje Z es esta cabeza de aquí, que es lo que soporta el motor de fresado. Este, ¿verdad? ¿El cabezal? Esta es una herramienta de fresado de mano a la que le hemos quitado el agarre manual y la hemos llevado directamente a la máquina, donde se inserta aquí. O sea, la máquina haría las veces de la mano, pero de forma automática. ¿Y estas piezas que se están imprimiendo aquí en 3D? Cuando empezamos, para tener un stock de piezas fácil y poder construir rápidamente sin depender de proveedores, nos fabricábamos nosotros algunas de las piezas. Esta concretamente es un soporte para la maquita, como hemos visto antes, pero sobre todo para hacer comprobaciones dimensionales en piezas de prototipado para pequeños cambios que se pueden realizar en las máquinas actuales. Claro, antes de mandarlas a fabricar a un tercero. Efectivamente, porque si tú tienes que hacer, por ejemplo, esta pieza de aquí, la tienes que pedir en aluminio hecha, no la vas a pedir 70 veces hasta que te la den bien hecha. Claro. Haces tú el prototipo en 3D, lo imprimes con la máquina, compruebas que las dimensiones están bien, que todo encaja, que los agujeros de los tornillos están donde tienen que estar y efectivamente pues ya sí que se manda a fabricación. Claro. Porque ¿Qué es lo más curioso, original que os habéis encontrado que hayan hecho vuestros clientes con vuestras máquinas? Pues mira, uno de nuestros clientes, un tío muy espabilado, la compró para literalmente hacer con esto taladros en piezas de madera para montar muebles y ha terminado haciendo grabados 3D, pues el perfil de un caballo, cosas que, bueno, eso ya llevan un nivel de complicación Claro. técnica a la hora de programarlo. Pero la programación también es sencilla, ¿no? Porque precisamente sí, la es habéis con pensado un para que programa cualquiera visual. con una imagen, una foto, un dibujo pueda trasladarlo de forma sencilla a un material. Efectivamente. Entonces este señor ha visto que esto era fácil y en cuestión de un mes o así ya estaba haciendo grabados 3D
Y luego, pues claro, lo sube al grupo y en el grupo la gente pregunta dudas, se resuelven dudas entre unos clientes a otros. Se dan ideas, ¿no? Se dan Que son ideas unos a artesanos otros. fundamentalmente. Hay de todo. Tenemos clientes que son rotulistas, tenemos clientes que son artesanos de madera, artesanos de cuero, patronaje de telas. Tiene Bueno, unas que las posibilidades posibilidades son amplísimas, ¿no? amplísimas, tanto una como otra máquina.